lanes, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every Buen día, amigos, ¿cómo están todos ustedes? Espero que muy bien. Yo soy el doctor Humberto Aco, médico traumatólogo de la plataforma Ortomedia en Trauma. En esta ocasión les quiero platicar un temita o una enfermedad que es bastante frecuente, sobre todo en adultos de más de 60 años de edad. Afecta la articulación del hombro. Se dice que por arriba de los 75 años puede llegar a afectar hasta el 75% de la población adulta. El tratamiento realmente no es muy complejo, es bastante noble. Los resultados son bastante buenos, por lo menos en la mejoría de la calidad de vida y de los síntomas del paciente. Seguramente si ustedes han puesto un poquito de atención en algún abuelo, padre, tío, ya que esté por arriba de los 65 o 60 años de edad, ¿alguna vez han notado que les cuesta trabajo realizar algunas actividades con los brazos, un poquito más comúnmente con el brazo dominante? Algunas actividades en donde haya que elevar la mano o la extremidad por arriba de la cabeza. Algunas actividades como bajar algún artículo de la alacena, cambiar un foco, a veces abotonarse la camisa o peinarse, incluso cuando ya está más avanzada la enfermedad. Seguramente si han puesto atención, ya lo han visto una o más de una vez. La enfermedad se llama pinzamiento acromial, aunque no es el único nombre, tiene varios sinónimos. En algunos libros aparece como síndrome de abducción dolorosa de hombro, tendinopatía compresiva del supraespinoso, pinzamiento subacromial, etc. ¿Cuál es la causa de esta enfermedad? Bueno, primero tendríamos que definir que la articulación del hombro está conformada por el húmero y la escápula, y a su vez se articula con la clavícula hacia el lado interno. El hombro es la articulación más móvil de todo nuestro cuerpo, y en la capa más profunda está envuelto por una estructura que se llama el manguito de los rotadores. Este manguito de los rotadores está integrado por 4 músculos, que son el subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Estos más otro grupo de músculos que se encuentran más hacia la parte externa le van a ayudar al hombro a tener esta gran movilidad que tiene y pues darle ese lugar como la articulación más móvil que tenemos en nuestro cuerpo. Esto no está exento de algunas alteraciones por sobreuso o por el paso de los años. Hay una estructura ósea que se encuentra en la parte superior, les vamos a dejar un esquemita aquí arriba, que se llama el acromion. Es un hueso que corresponde anatómicamente a la escápula y va a formar el techo de la articulación del hombro. Es muy importante para darle algo de estabilidad. No es una estabilidad total porque el hombro es una de las articulaciones que más puede sufrir eventos de luxación, pero bueno, contribuye a darle estabilidad. Y cada que realizamos ciertas actividades por arriba de la cabeza o por arriba del hombro, podemos pinzar o pellizcar uno de los tendones que conforman este manguito rotador. El que se ve más comúnmente afectado, porque corre como una especie de polea por el techo de la articulación, es el tendón del músculo supraespinoso, que nos va a ayudar a abducir el brazo, es decir, elevarlo lateralmente.
Con el paso de los años y los cambios que va presentando la articulación, este pinzamiento va generando un daño progresivo que comienza con un proceso inflamatorio únicamente y posteriormente puede ir progresando incluso hasta la ruptura y puede acompañarse de síntomas, principalmente dolor y limitación funcional. Entonces ya tenemos más o menos definida la articulación. Las estructuras que intervienen son el húmero, la escápula, la articulación acromioclavicular, es decir, donde se articula el acromion con la clavícula. Con el paso de los años puede presentar un ensanchamiento del extremo lateral de la clavícula o de la parte donde articula con el acromion. Y cada que nosotros realizamos una elevación del brazo por arriba de la cabeza, podemos igualmente pinzar este tendón e irle generando una especie de microtrauma progresivo. Hay un elemento o un ligamento que atraviesa en forma transversal, que es el ligamento coracoacromial, que su función es restringir la migración de la cabeza del húmero hacia la parte superior para evitar que se luxe, pero ocasionalmente puede contribuir también al pinzamiento. Esta enfermedad se empezó a describir por ahí de los años 70. Su comprensión y su tratamiento sí han cambiado pues más o menos radicalmente. Inicialmente se creía que únicamente la parte anterior del acromion era la responsable del daño de los tendones, pero ya haciendo estudios un poquito más profundos, por medio de estudios de imagen, de estudios artroscópicos e incluso estudios en cadáver, se ha encontrado que incluso algunas otras estructuras como la coracoides, que es un pedacito de hueso que se encuentra en la parte anterior, también puede ocasionar una variante de pinzamiento subcoracoideo y contribuir también al daño del manguito de los rotadores. Esta enfermedad es la más común en todo el mundo respecto a la patología ortopédica del hombro. Dentro de las personas que acuden al ortopedista por un hombro que duele, es una de las causas más comunes o la causa más común. Habitualmente se presenta en personas mayores de 60 años y en aquellas personas más jóvenes habitualmente está relacionado con algún tipo de actividad, ya sea una práctica deportiva o alguna ocupación que implique un uso muy extensivo de los brazos por arriba de la cabeza, sobre todo. No sé, como alguien que surte de producto en un supermercado y que su función es llenar anaqueles 2 o 3 veces al día, pues consecuentemente después de algunos años podrá tener algún padecimiento de la articulación del hombro o del codo. Entonces, los factores que ocasionan esta enfermedad es el choque mecánico del tendón del supraespinoso por arriba contra el techo de la articulación, que es el acromion o la articulación acromioclavicular, o la coracoides o el ligamento coracoacromial, como ya les habíamos comentado. Les vamos a poner por aquí un pequeño esquema para que sea un poquito más sencillo de comprender pues digamos el mecanismo de la compresión. Se dice que con el paso de los años, bueno, una de las teorías es que puede haber una migración hacia la parte superior de la cabeza humeral. Eso contribuye a que el espacio subacromial, es decir, entre el acromion y la cabeza humeral, se vuelva aún más estrecho, y el hecho de elevar la extremidad pues ocasione un pinzamiento, digamos, mucho más notorio. Algunos problemas intrínsecos como los factores propios del paciente, la edad, factores dinámicos como el tipo de trabajo o actividades diarias del paciente, el microtrauma por actividades repetitivas, ya sea laborales o deportivas, y algunos pacientes que tengan procesos inflamatorios a nivel de una o de varias articulaciones.
¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Bueno, el primer síntoma cardinal pues es que va a haber un dolor. Predominantemente es nocturno. Este se puede ver irradiado hacia el tercio inferior del brazo. Incluso ocasionalmente puede irradiarse al cuello. Habitualmente se manifiesta más por la noche. Tiende a empeorarse cuando el paciente duerme sobre el hombro afectado. Y algo que hay que prestar algo o bastante atención es que se puede sobreponer o puede ser muy parecido ocasionalmente con algunos procesos degenerativos de la columna cervical propios del adulto mayor. Entonces sí hay que prestar un poquito de énfasis a las características clínicas del dolor, e incluso puede no ser nada raro que coexistan ambos problemas, es decir, que tenga el paciente un problema cervical tipo espondilosis cervical o una hernia de disco cervical, y que pueda coexistir junto con un problema degenerativo del mango rotador como es el pinzamiento acromial. Entonces es importante diferenciarlos clínicamente y bueno, hay que confirmarlos a través de algún estudio, y ocasionalmente pueden coexistir ambos problemas. En uno de estos casos no es nada sencillo solucionar los dos problemas en un solo evento. Habitualmente se prefiere corregir el trastorno que ocasiona más síntomas o que está dando más problemas o que interfiere más con la calidad de vida del paciente. Algunas otras manifestaciones puede ser que cuando el paciente realiza alguna actividad por arriba de la cabeza, la articulación crepita o cruje. Cuando ya la enfermedad va avanzando, en algunos adultos de más de 75 años ya prácticamente puede ser imposible elevar el brazo por arriba de los 90 grados. Puede manifestarse ocasionalmente con algo de hinchazón o edema en la zona cercana al sitio de afección. Y bueno, ya cuando acuden con su médico especialista, existen algunas maniobras de provocación en donde nosotros, por medio de ellas, corroboramos que existe un pinzamiento. Incluso a veces se siente mecánicamente como cruje o como topa la articulación. Parte del estudio del paciente, lo primero es tomar una radiografía simple de la articulación del hombro, en donde podemos encontrar algunos cambios. De los más significativos es que puede haberse un ascenso relativo de la cabeza humeral respecto al sitio donde se articula con la escápula. Consecuentemente, esto nos va a traer un estrechamiento del espacio subacromial. Idealmente debe tener entre 7 y 10 milímetros aproximadamente. Pues aquí se puede ver más estrecho o incluso pues casi obliterado o desaparecido este espacio. Ocasionalmente, ya sea en la superficie del acromion o sobre la superficie de la cabeza humeral, se puede ver una pequeña muesca o una pequeña huella radiológica secundaria al choque constante de la cabeza contra el techo óseo que representaría el acromion en la mayoría de los casos, aunque ya comentamos que puede haber pinzamientos subcoracoideos. Entonces es importante tomar una radiografía AP de hombro, se puede tomar una Y de escápula, una de salida. El ultrasonido es un buen recurso en manos expertas, puede ser suficiente para hacer un buen diagnóstico con algún técnico o algún imagenólogo que esté habituado con esta técnica, y pueden hacer muy buenos diagnósticos. Un estudio un poquito más sencillo de interpretar y con una mayor capacidad de resolución es la imagen por resonancia magnética. Hoy por hoy es el gold standard porque nos permite visualizar de mejor forma tanto las partes óseas como las partes blandas y todas las estructuras que integran el mango rotador,
e incluso algunas otras estructuras dentro de la articulación del hombro que, bueno, ya habíamos comentado en otras pláticas. Cualquier articulación en donde se ve afectada su mecánica, la función consecuentemente también se va a ver afectada, y el proceso degenerativo, por lo menos visible mediante estudios de imagen, también va a ser más avanzado. En algunos sitios en donde no se tiene disponible la resonancia magnética, o antes de que se tuviera la resonancia magnética, se utilizaba también un estudio que se llama Arthrotac. Es una tomografía en donde se inyecta medio de contraste a nivel de la articulación, por debajo del tendón del supraespinoso, y bueno, el signo característico es que cuando se encuentra una ruptura del supraespinoso, entonces el medio de contraste se va a fugar hacia el espacio subacromial, y eso, bueno, nos ayudaría a establecer el diagnóstico de que existe una ruptura del tendón del supraespinoso. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, primero tenemos que establecer que es una enfermedad que tiene 4 estadios, los cuales van desde un simple, común y corriente proceso inflamatorio en el estadio 1 hasta un estadio 4 en donde ya se encuentra una ruptura anatómica que puede ser de espesor parcial o completo. El sitio más común de afección es el tendón del supraespinoso, aunque posteriormente, al alterarse la mecánica o de acuerdo al tipo de pinzamiento, también se pueden afectar, inflamar o romper algunos del resto de los tendones que rodean la cabeza humeral: subescapular, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Y en la parte anterior corre el tendón de la porción larga y corta del bíceps, en donde la porción corta ocasionalmente también puede tener afección, ya sea inflamación o una ruptura parcial o completa. Entonces, de acuerdo al estadio que se encuentra el paciente, en gente joven que prácticamente va debutando con los síntomas, en donde los arcos de movilidad están completos y no está muy comprometida la fuerza, logra arcos completos de movilidad pese a dolor y la fuerza está más o menos conservada, pues la posibilidad de que haya una ruptura es realmente baja. Entonces, en este tipo de pacientes podemos utilizar medicamentos de tipo de antiinflamatorios: diclofenaco, ibuprofeno, ketoprofeno, paracetamol, etcétera. Ocasionalmente, en los pacientes que van debutando, una infiltración con lidocaína y metilprednisolona les puede dar un alivio sostenido del dolor y de los síntomas hasta por varios meses. Y algunos ejercicios de terapia física y rehabilitación, ejercicios de Codman, ejercicios pendulares, pues pueden ser de bastante utilidad para mejorar los síntomas de los pacientes. El tratamiento quirúrgico habitualmente se reserva para los pacientes en quienes ya falló el tratamiento conservador, o cuando desde su llegada tienen síntomas muy francos de dolor o de ruptura del supraespinoso. La posibilidad de que el tratamiento farmacológico falle es muy alta y se puede proponer desde un inicio el tratamiento quirúrgico. Entonces existen pues algunos criterios que digamos que representan factores importantes de riesgo o de probabilidad de que un paciente requiera de cirugía: que persista el dolor por más de 12 meses, que se encuentren evidentes osteofitos ya sea en la región subacromial o en la articulación acromioclavicular, que el dolor sea intenso, de difícil control, que persista incluso durante el reposo o a pesar de la ingesta de medicamentos, que interfiera con el sueño y que interfiera gravemente con la calidad de vida del paciente. Son algunos de los criterios que nos ayudarían a definir o a escoger a un paciente que sea candidato a tratamiento quirúrgico.
Ahora, ya hablando específicamente del tratamiento quirúrgico, existen pues por lo menos un par de opciones. Digamos que el tratamiento tradicional se realizaba por medio de una pequeña incisión a nivel del hombro de aproximadamente unos 4 centímetros. Por medio de algún cincel fino se rebajaba parte del grosor del acromion, se revisa la integridad del mango rotador. Si la articulación acromioclavicular ya está muy degenerada, se puede quitar un fragmento de hueso de aproximadamente medio centímetro haciendo un corte a 45 grados, y eso les puede ayudar significativamente a mejorar los síntomas. Digamos que este es el tipo de cirugía tradicional, que puede ser abierta o mini open, dependiendo pues de la preferencia del cirujano, que regularmente pues va a tender a preferir la técnica que él mejor domina o con la cual él ha observado algún mejor resultado. Ahora, con la evolución de todas las técnicas quirúrgicas, tanto en ortopedia como en muchas otras especialidades, existe la opción de la cirugía artroscópica. Entonces, tiene algunas ventajas y algunas desventajas. La ventaja de la cirugía artroscópica pues es que solo son pequeños portales de aproximadamente 4 o 5 milímetros, en donde se hace una pequeña incisión, se introduce una cánula, a través de una de ellas se llena la articulación con con solución fisiológica o con agua estéril, y a través de otra se introduce una cámara con alguna luz y una lente de alta resolución que nos va a permitir analizar todas las estructuras de la articulación del hombro. Una de las ventajas es que tenemos una visión completa desde el compartimento donde se articula la cabeza humeral con la glenoides, que no es el sitio de afección, pero de rutina se hace una pequeña revisión para tratar de observar si existe alguna otra lesión que no haya sido detectada. Podemos observar la porción larga del bíceps, la porción corta, ver si se encuentra íntegro, si tiene algún proceso inflamatorio o incluso pudiera tener algún tipo de ruptura. Podemos inspeccionar la mayoría de los elementos del mango rotador, retirar por medio del artroscopio o de la pieza de mano todo el tejido inflamatorio, porque recordemos que se trata de un proceso inflamatorio crónico. Entonces, al meter la cámara hacia la articulación, pues sí se pueden observar marañas de colágeno y de tejido conectivo, a veces dificultan un poquito la visión, pero por medio del aparato podemos ir retirando todo ese tejido inflamatorio, cauterizando si hay algún punto sangrante, y esto nos va a permitir tener una visión más adecuada.